¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Pública. Este último fin de semana pasaron las elecciones nacionales y para tratar de interpretar un poco los números vamos a estar hablando con Américo Schwarman. Él es periodista y licenciado en filosofía. Vamos a estar analizando qué han dejado detrás de los números como resultados estas elecciones. Y también de números vamos a estar hablando con el licenciado Walter Magri, pero con números que reflejan cuál es la asistencia alimentaria en Concepción del Uruguay. Él trabaja para el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales dependiente del SECOM. Todo eso después de la pausa. Tu río. Tu pasión. Tu historia. Tu ciudad. Concepción del Uruguay. Pasaron las elecciones presidenciales con no muchas sorpresas a nivel nacional, aunque sí a nivel provincial. Para analizar, para comentar lo que fueron estas elecciones 2019, estamos con el colega, periodista, licenciado en filosofía, Américo Schwarman. Américo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ustedes, un placer estar en este programa y aprovecho para felicitarlos por la nominación. Gracias. Una distinción en sí misma y me parece muy valioso que... Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Adrián planteaba este escenario que pasaron las elecciones, quizá no tantas sorpresas a nivel nacional en cuanto al resultado, quizá en los números, y qué reflexión seguida te merece lo que pasó en la provincia de Entre Ríos, donde se impuso el Frente Cambiemos. Bueno, respecto de Entre Ríos me parece que algunos te discutirían si se impuso, ¿viste? Sí, porque es prácticamente un empate técnico. Me pasó anoche, sí. Pero aún así, así sea un empate técnico, el resultado fue sorpresivo, sí. Y creo que moderadamente sorpresivo y creo que amerita varias lecturas, ¿no? Precisamente entre ayer y hoy hicimos en el miércoles digital una nota en donde consultamos a un par de protagonistas políticos de nuestra ciudad que tienen la sana costumbre, que otros dirigentes no tienen, de cada tanto intentar análisis y hacerlos públicos, hacer columnas de opinión y cosas por el estilo, porque me parecía interesante ver cómo lo estaban analizando ellos al asunto. Y los dos aportaron, creo que, perspectivas interesantes, marcando por un lado el hecho de que el resultado de las PASO, el abultado resultado a favor de Alberto Fernández o de la fórmula que encabezaba Alberto Fernández en las PASO, aparentemente habría hecho que el peronismo entrerriano se durmiera un poco, se descansara, esto ya era pan comido, estaba más con el gran derrotado de estas últimas elecciones que vuelven a ser las distintas empresas que se dedican a hacer encuestas en Argentina. Sí, sin dudas. Más con lo que decían las encuestas, que llegaban a darle más de 20 puntos a favor a la fórmula del Frente de Todos. Pero también hay otros análisis interesantes. Esto decía en parte tanto Pepo Artusi, que era uno de los consultados, como Juan Martín Garay, el concejal peronista uruguayense, que también decía algo similar. Pero hay otros elementos que creo que tienen que ver con que el formidable rechazo que genera esta situación, que se la denomina de distintas formas, pero la forma más vulgar y más difundida es la grieta, este intento exitoso, alentado por las dos últimas fuerzas políticas que ocuparon el gobierno en la Argentina, tanto el gobierno anterior como el actual, de generar el enemigo que justifica aún mis peores acciones. Sí. Me parece que eso de alguna manera hizo que un porcentaje importante de entrerrianos y entrerrianas, y también a nivel nacional, se decidiera primero a participar en las elecciones, porque el porcentaje creció. Aquí en Concepción del Uruguay votaron varios miles de personas más que en las PASO de agosto. Por un lado, a otras personas las llevó a reconsiderar su voto y migrar del voto a cualquiera de las otras opciones. Todas las otras opciones descendieron. Lo podemos ver en uno de los gráficos, en la comparación de los votos en Concepción del Uruguay, en las PASO de agosto y en las elecciones de este domingo, todas las fuerzas políticas, salvo las dos principales, descendieron en sus votos, y en algunos casos significativamente. Y claramente esos votos que migraron fueron de manera absolutamente mayoritaria a la fórmula que encabezaba Mauricio Macri. Y claramente no puede ser por sus méritos.
Eso que vos decís, ¿nos hunde más en la grieta? Que se polarice cada vez más y que los que podrían haber sido terceras fuerzas pierdan votos a manos de estos dos hegemónicos, llamémosle así. Creo que va a depender en gran medida de lo que hagan los que emergieron como triunfadores el domingo y también de la respuesta que reciban desde quienes quedaron como segunda fuerza, sobre todo en los ámbitos parlamentarios, porque lo que a veces se nos escapa también, quizás por falta de capacitación en toda la cuestión democrática, es que el domingo no solamente se elegía presidente, sino que se elegían los legisladores. Por ahí se nos escapa porque mucha gente no lo tiene presente, ¿no? O mete la boleta completa, o incluso gente que optaba por alguno de los candidatos, de los postulantes minoritarios, no se percataba de que era la boletita sola y no acompañaba con legisladores de alguna de las otras fuerzas, con lo cual, probablemente sin meditarlo demasiado, está votando en blanco en esas dos categorías. Ahora, claramente hay un escenario, no quiero utilizar terminología demasiado rimbombante, pero hace medio siglo uno de los grandes intelectuales, quizás de los más grandes que ha tenido la Argentina, analizaba lo que pasaba en la Argentina en aquel momento utilizando una figura que era lo que él llamaba empate hegemónico. Decía que en la Argentina las alianzas de grupos sociales no habían logrado derrotar las alianzas que se habían estructurado, ¿no? Sectores de la clase obrera, con sectores de la burguesía nacional, con sectores del ejército, con sectores de la iglesia y los sectores que estaban enfrente, sectores de la clase media ilustrada, etcétera, etcétera. Y que ese empate hegemónico, esa imposibilidad de que uno de los dos grandes grupos sociales que se habían reunido, sociales y políticos, por supuesto, y económicos y demás, el hecho de que no pudiera derrotar al otro generó esa situación de empate hegemónico en la Argentina que se termina saldando en aquel momento con la época más oscura que vivió nuestro país, que fue el golpe de Estado. No estoy diciendo que en esta época estemos ni siquiera lejos de algo parecido, sí lo que generan estas situaciones de exacerbación de la grieta es una suerte de empate hegemónico. Sí. Incluso ha incentivado a gente que no votó en las PASO, por ejemplo, pero con tal de que no gane una u otra fracción o sector, fue a votar este domingo. Fue a votar, fiscalizó, hizo campaña. Una cosa verdaderamente, un fenómeno que es para que lo estudien los investigadores en ciencias sociales. Sí. Pero lo que digo es que eso que aparece como algo riesgoso y hasta posiblemente dramático y que se visualiza, por ejemplo, en la manera en la que las personas interpretan este mapa de los resultados electorales de la Argentina que todos hemos visto, que muestra la bandera de Boca, los colores de Boca Juniors, ¿no? En donde la franja del medio y las distintas especulaciones acerca de que eso expresa la patria sojera, que es falso. Si uno ve el mapa de la producción de soja de nuestro país, es bien diferente, aunque por supuesto hay elementos de ambas. O cuando ve, también este gráfico que hemos traído, cuando ve la distribución del voto en los circuitos electorales de nuestra ciudad, en donde ahí se ve con mucha claridad cómo el circuito más populoso y a su vez de sectores menos favorecidos en el reparto de la riqueza, de los servicios, etcétera, que es el circuito, la franja superior, la franja norte, suburbio norte. En las elecciones PASO, Alberto Fernández le había sacado 20 puntos a Macri en ese circuito. En estas elecciones se impuso muy bien en el único en el que se impuso, pero por solo 10 puntos. Y en cambio, en los circuitos que diríamos más céntricos, Ciudad Norte y Ciudad Sur, Macri se impone en Concepción del Uruguay de una manera contundente. ¿A qué te metiste? Más de 20 puntos te metiste en Concepción del Uruguay, vamos a hacer un alto aquí en la ciudad. ¿A qué se debe eso, precisamente esa distribución en estos sectores de la ciudad y fundamentalmente revirtiendo esos números que vos citabas de las PASO? Yo creo que las explicaciones las proporcionarán quizás algún día quienes trabajan en cuestiones sociológicas, en investigaciones socioeconómicas y culturales. Creo que son complejas, creo que es muy equivocado encontrar un factor que explique lo que pasó. Si uno tiene en cuenta 3, 4 indicadores, no es necesario hacer todo un despliegue de lo que significó el gobierno de Macri. Si uno tiene en cuenta 3 o 4 indicadores, la inflación que pasó del 20 y pico % en el último minuto del kirchnerismo a 60% este año, el dólar de 15, no tomando el que era el precio oficial en el último momento del kirchnerismo, que era 9, sino
el otro. El blue. El blue. El real. De 15 a casi 80 hoy. Ni hablar de los aumentos de tarifas. 42 pymes que cerraron por día en estos casi 4 años. Lejísimos de la Sí, pobreza sin cero. embargo, los sueldos y jubilaciones medidos en dólares, ese es el ajuste que Claro. se hizo en la Argentina y que poca gente por ahí reconoce como tal. Ese es el brutal ajuste que se hizo en estos 4 años. Se ajustó la sociedad, se ajustó a los sectores que menos Sin embargo, favorecidos están. Esto, a ver, Y sin porque- embargo, ese mismo gobierno Exacto. obtiene más del 40% de los exacto. votos. Y ahí está la pregunta del por qué. Seguramente porque la mayoría de su electorado no quería que volviera el sector que resultó triunfante. Claramente, Es lo pero- más probable. pero además- Porque si no debería haber obtenido 20% por Claro. la situación gravemente económica que tiene el país. Es que no se puede comprender si se analiza exclusivamente desde el factor, desde la famosa explicación economicista, Sí, sí. solamente el bolsillo. Si fuera solamente el bolsillo, jamás podría haberse dado No, el resultado. jamás. Pero al mismo tiempo, cuando uno conversa con las personas que emitieron su voto a favor del oficialismo, surge con toda claridad que no rescatan casi nada de este gobierno. Muchas de ellas, no todas, si no estaríamos cayendo en el mismo error de generalizar apresuradamente. Sí, sí, la mayoría. Y sobre todo la motivación del voto es el rechazo a la opción principal. Por eso digo que el desafío que tiene es enorme el nuevo Ante gobierno. esa lectura, ante esa lectura, la situación del país sería muy triste, porque, digamos, soy consciente de que el gobierno actual es desastroso, pero como entiendo que el anterior es quizás más desastroso, voto de todas formas al actual. Así es. La Algo situación es muy parecido a lo que popularmente se dice desvestir a un santo para vestir a otro. Exacto. Se votó a Macri para sacarla a Cristina, luego a Alberto para sacarla a Macri, Bueno, y eso luego es- no sé a quién para sacar a exacto. Alberto. Hay un par de economistas que hace unos años publicaron un libro bien interesante, de una mirada liberal, pero bien interesante, que se llama Argentina, el ciclo de la ilusión y el desencanto. Y muestran cómo cíclicamente la Argentina se ilusiona con un proyecto. Exacto. Bueno, ellos lo presentan como que no nos atrevemos o no nos animamos a esperar los resultados de ese proyecto, y como los primeros resultados son tremendamente negativos, volvemos a A lo anterior. o a algo diametralmente opuesto. Exacto. Es un tema, pero también yo en esto trato de ser lo más mesurado que puedo. Nosotros tenemos 36 años de democracia, casi 36 años de democracia, que en la vida de una persona es muchísimo, ¿no? Si nos acordamos. Casi la mía. ¿Dónde estábamos 36 años atrás? Yo no nos llegué damos cuenta. todavía, pero bueno, ya voy a llegar. Adrián es muy jovencito, Sí. Guille, vos estás por ahí. Casi, apenas Casi más, apenas más. Pero en la vida de una nación y en la vida o en el intento de instalar una Sí, democracia sí. estable, no es tanto No. tiempo. Basta pensar en términos dónde históricos. estaban. En términos históricos no es nada. Y pensar en dónde estaban, qué sé yo, los países europeos que hoy tienen con enormes dificultades, pero tienen una Unión Europea funcionando y toda una serie de avances que son bien interesantes. ¿Dónde estaban hace 36 años? Por ejemplo, todavía no se había caído el muro. ¿Qué panorama va a recibir el presidente el 10 de diciembre, teniendo en cuenta que de pobreza cero se pasó a emergencia alimentaria? Que no va a ser tan fácil manejar las fuerzas en senadores y en diputados, y que si bien gana en primera vuelta, esta remontada final, este sprint final del macrismo quizás da otro aire a la política. Yo creo que recibe un panorama muy complejo, recibe un país todavía peor del que recibió Macri, no un país, una situación del Estado todavía peor de la que lo recibió Macri en 2015. Creo que, no sé si por estrategia o por convicción, ya está haciendo lo que no hizo Macri cuando asumió, que es empezar a decir la situación dificilísima que recibió para precisamente abrir el paraguas. Creo que es muy positivo que dialoguen. 20 años atrás yo hubiera dicho, esto es la burguesía uniéndose para jodernos a los trabajadores, y aunque algo de eso sigue habiendo, creo que para que los que normalmente sufren más todos los desastres que cometen los que mandan no sean todavía los que más van a sufrir, Sí. creo que eso es necesario. Que hayan comenzado a dialogar es un buen signo, es un buen mensaje hacia afuera. Creo que Alberto Fernández es un
un hombre con una enorme experiencia política. Él está, lamento si le arruino las expectativas a algunos de sus votantes, pero él está en el poder, forma parte del entramado, es un hombre del establishment de la Argentina desde 1980 y pico, desde el gobierno de Alfonsín, que fue cuando tuvo su primer cargo público. Estuvo en el gobierno de Alfonsín, estuvo en el gobierno de Menem, estuvo con Cavallo, fue del partido de Cavallo, fue legislador electo de Cavallo junto con Vélez y con una mujer de la que nadie se acuerda, pero que estaba debajo en la lista, estaba debajo de Alberto, que se llamaba Elena Cruz, y que era una mujer de extrema derecha, una especie de Gómez Centurión con pollera, actriz, a la que llamaba actriz. Que en los últimos años de su vida, junto a su esposo, marido, también actor, se volvieron absolutamente fachos. Abiertamente fachos. Al punto que se la llamaba Elena Cruz Diablo. Bueno, con esa gente estaba Alberto Fernández. Fernando Ciro, su marido. Fernando Ciro. La última... Después estuvo con Dualde, después estuvo con Massa, después estuvo con Cristina. Se fue del gobierno de Cristina diciéndole a Cristina cosas más espantosas de las que jamás yo, por ejemplo, que fui crítico, he dicho. Discúlpame, ¿de quién estás hablando? Discúlpame, ¿de Sergio Massa, que hizo todo eso y ahora preside diputados? ¿O de Pino Solanas, que de ser amigo de Perón, Proyecto Sur, y ahora encabeza por de la Vicky Donda, que también integró por ejemplo, por Solanas pasando por la unión con o de UNE. Vilma Ibarra, que acaba de ser convocada por Alberto para que participe de la transición. Américo, cerramos con esto. Sí, hace poquito, pero no tenemos hace poquito fue el Día de la Lealtad Peronista, y vos hiciste una reflexión graciosa, pero también es también muy cierta. ¿De qué peronista, no? Estamos hablando de todos estos. Cerramos. ¿Qué panorama se vislumbra a partir del 2020 con todo lo que hablamos? Creo que enormemente desafiante. Yo espero que, por eso digo, Alberto Fernández con su trayectoria y con su pertenencia al establishment, ojalá tenga la cintura, la inteligencia y no se deje cegar por su impulsividad, porque es un hombre calentón e impulsivo. Todos los que lo hemos seguido en sus Twitter lo sabemos. Sí. Creo los de la Cámpora también. También. Creo que tiene los elementos, tiene todos los elementos, tiene el respaldo del voto popular, tiene el apoyo de una expresidenta que con todas sus polémicas y todas sus controversias es una de las figuras políticas más importantes del continente, tiene el respaldo de enormes sectores sociales, políticos, académicos, intelectuales, científicos, productivos, tiene todos los elementos para convocar de verdad a un acuerdo social, político, económico, cultural, que ojalá sea algo más que a corto plazo, que es lo que nuestro país necesita desde hace mucho tiempo y no logra estructurar. Si estará a la altura de ese desafío, creo que es la incógnita que solo podremos resolver con el tiempo. Quedará otra cita seguramente para más adelante, frase que les gusta a los dos. Si Dios quiere, nos volveremos a ver. Con mucho gusto. Américo Schwarman, pausa y seguimos en Agenda Pública. La consulta profesional previa evita inconvenientes y sorpresas. Estudio Jurídico Sato Clapier. Tu río. Tu pasión. Tu historia. Tu ciudad. Concepción del Uruguay. Para mantenerte informado, infocdlu.com. Todas las noticias en un solo lugar. www.infocdlu.com. Continuamos en Agenda Pública y momento ahora de hablar de conocer números de Concepción del Uruguay. Por eso nos visita el licenciado Walter Magri, perteneciente al Instituto de Investigación Económico-Social dependiente del Centro Comercial. Walter, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, contanos cómo surge primeramente esta iniciativa de empezar a hacer un estudio de cuestiones económico-sociales en Concepción del Uruguay. ¿Qué los motivó? Nosotros del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Centro Comercial lo que veníamos viendo hace un tiempo es el tejido social que se venía deteriorando en cuanto a lo que tiene que ver con la necesidad primaria del ser humano, que es el alimento, la educación, la salud.
Nosotros salíamos de una reunión en la Secretaría y paso por Desarrollo Social, que está en calle Artigas. No me acordaba si era Artigas Supremo Entrerriano. Artigas. Era un día lluvioso de invierno, en julio. Había una cola que salía del instituto, de allá de Desarrollo, y me meto y hablo con Marianela Marclay, a la que le tengo que agradecer junto con el intendente José Eduardo Laurito por brindarnos toda esta información. Sin alguien que te brinde la información pública es imposible recabar todos estos datos. Y le digo, Marianela, ¿qué está pasando? Me dice, no, bueno, hay gente esperando bajo la lluvia porque necesitan un bolsón alimentario. Dije, bueno, pero esto no se está visibilizando en la medida que nosotros tenemos que mostrarlo. No sabemos cuántos comedores hay comunitarios, no sabemos en qué escuela dan copa de leche. No está visibilizada toda esa información. Así que a los pocos días hablé con Eliana Fernández Escobar, mi compañera que forma parte dentro del grupo que tenemos en el IES, una de las compañeras que trabaja ahí, y nos pusimos a juntar información que lo que tiene que ver este informe es con las políticas públicas alimentarias nacionales, provinciales y municipales aplicadas en la ciudad de Concepción del Uruguay. ¿Y con qué se encontraron con toda esta información? Y nos encontramos con información que es muy densa, en el sentido de personas que están necesitando la asistencia alimentaria para llegar a cumplir con sus necesidades básicas. Cuando uno ve los números fríos y dice, bueno, la pobreza de un 32%, un 36%, depende de quién la mida, la indigencia de un 6,7%, o sea, la gente que no puede satisfacer sus necesidades básicas, en un 6,7% de la población. Pero si vemos que los menores de 14 años son el 46% de la población, uno ve los números y dice, bueno, 46 es un número. Ahora, cuando lo pones que 5 de cada 10 chicos casi no llegan a complementar su canasta básica, y estamos en un problema gravísimo como sociedad que yo todavía no entiendo cómo no están todas las alarmas encendidas y toda la sociedad trabajando en ese sentido para resolver eso, porque los problemas que no resolvemos en la primera etapa de la primera infancia no los resolves más después, porque ya después esa persona crece con algún problema. Y cuando se habla cuando se habla de igualdad de oportunidades, si ya arrancamos con una persona que no las hay. De los 3 niveles del Estado, ¿cuál es el que más invierte en cuanto a contención social, alimentaria en nuestra ciudad? De los 3 niveles del Estado, el que claramente más invierte es el municipal y el provincial. Esto está por los números. Sin contar los planes sociales y eso que lo da Nación, acá estamos hablando de política alimentaria solamente. O sea, lo que es comedor, escuela que dan jardines maternales, la escuela que dan copa de leches, o los bolsones alimentarios, o la tarjeta de desarrollo social que da la provincia para comprar alimentos. Claramente, por ahí en números se ve que, por ejemplo, la Nación entrega a casi 30 escuelas la copa de leche, pero si uno empieza a sacar por alumno por escuela, se da cuenta que la Nación envía 197 pesos por chico por mes para ese por mes. ¿Cuánto? 197 pesos por chico por mes para la copa de leche. O sea que sin la colaboración de provincia y del Estado municipal sería inviable imputar ese tipo de gasto para ese tipo de necesidad, ¿no? Pues me pongo a desglosar el 197 a precio de hoy de oferta. En el mejor de los casos puedo llegar a conseguir 5 litros de leche por mes, por chico. ¿Y el resto? Bueno, muy buena pregunta. Justamente nosotros cuando arrancamos a hacer el informe veíamos que era sumamente necesario declarar la emergencia alimentaria en este país. Bueno, salió la ley, todavía no está implementada. De ese momento que hicimos el informe, que cerramos en septiembre de 2019, de este año, a hoy hay 6 merenderos nuevos en Concepción del Uruguay, pagados por el municipio de Concepción del Uruguay. ¿Cuánto es el total de merenderos en la ciudad? Nosotros hoy tenemos 12 comedores municipales que son almuerzo o se come directamente, no se merienda. Después tenemos 6 jardines maternales, ¿sí? Y ahora se abrieron 6 merenderos nuevos. Hacen un total de 20 lugares donde el municipio presta asistencia para que la gente pueda comer. Incluso hay muchos lugares que se hacen viandas para que la comida que le falta en la casa la puedan comer con posterioridad. De algún modo, si se permite el término, como que los van corriendo siempre de atrás, ¿no? Porque de acuerdo a estos números y también de acuerdo a los precios y a los montos que se destinan para cada uno de los chicos que van a comer, los corre la inflación.
Y yo, luego de hacer este informe, te pones a pensar y vos decís, bueno, ¿cómo resolver la situación? Bueno, evidentemente no se resuelve desde desarrollo social la situación. Se resuelve del Ministerio de Economía, se resuelve del Ministerio de Trabajo, y desarrollo social lo que tiene que es prestar el servicio para los que realmente lo necesitan. O sea, si nosotros seguimos con este tipo de políticas, evidentemente vamos a tener que reforzar, hacer de desarrollo social el ministerio más importante de la República Argentina. Y ese no debería ser el objetivo, sino debería ser achicarlo al máximo posible porque la gente no necesita asistir a ese tipo de cuestiones. Lo que nosotros vemos y vemos de las encuestas que hacemos desde el centro comercial a nuestros socios del centro comercial es que las personas te dicen, mirá, yo estoy trabajando, tengo un negocio hace 30 años y los costos fijos, alquiler, los servicios, Impuestos, electricidad, luz, cargas sociales, los empleados, la inflación, que vos decís, bueno, el comerciante aumenta los precios. Bueno, muy bien, pero al comerciante le aumentaron los costos y sabe que la gente ya puede acceder. Si yo compraba estas 3 copas antes, ahora puedo comprar 2 porque cobro el mismo sueldo que antes. Entonces, se encuentra un círculo vicioso que me dice, yo estoy trabajando y me estoy fundiendo. Negocio de 30 años estamos hablando. Y esas personas, esos empleados de esos negocios empiezan a engrosar estas listas. Entonces, lo que tenemos que resolver es, los que hoy tienen el trabajo, no sé, si yo tengo un negocio y necesito ir a descontar un cheque, el banco no me puede cobrar un 100% anual de tasa de interés si yo tengo que pedir que me descuenten el cheque porque no llego. O sea, eso lo tenemos que resolver antes para que no pasemos a estas listas. El intendente suele decir que el Estado Nacional, el gobierno nacional actual, no elimina programas, pero que los vacía. Esto se refleja en lo que vos decís, que cuando otorga 197 pesos para 30 días para los chicos en las escuelas. Es una demostración de eso. Claro, sí, tal cual. Y así El programa permanece, pero está desfinanciado. Yo creo que han tenido una gran habilidad el gobierno saliente, que es la comunicación, una gran fortaleza. O sea, cómo manejaron los medios de comunicación y cómo manejan las redes sociales. En ese contexto, creo que el retirar un programa, el mensaje es, están sacando prestaciones. Y en realidad no sacan las prestaciones, pero si vos no actualizás al 50% de inflación las prestaciones, es como que las saqués, porque es absolutamente ineficiente el servicio que estás prestando. Entonces en el medio queda como que la prestación continúa, pero no continúa. Walter, de acuerdo a los estudios que ustedes estuvieron realizando, ¿cuáles son las zonas o los barrios más vulnerables de nuestra ciudad? Bueno, el barrio San Isidro tiene 3 comedores. El barrio La Higuera, o sea, el sector norte de la ciudad, ese sector, digamos que es una de las zonas más vulnerables. Después tenemos dispersos en distintos barrios, la zona de Los Palos, el barrio donde está la Placita Rocamora, Los Cachetudos, después el sector donde está... La Curva. Exacto, el sector después donde está, digamos, Villa Itapé, enfrente, que están las mandarinas, los asentamientos, bueno, digamos, ahí están los focos donde se destinan la mayor cantidad de recursos para este tipo de cuestiones. Y si uno los ve ubicados en el mapa, ve claramente, geográficamente, cómo están ubicados en esa zona. Los comedores, los jardines maternales, que también hay que decir que el jardín maternal de Concepción del Uruguay tiene un altísimo nivel prestacional. La comida que se brinda en los jardines, se brinda el desayuno y el almuerzo. Está preparado por nutricionistas, muy variado, o sea que también está bueno visibilizar eso. Como a veces uno critica que es deficiente, en estos casos se hace pensando en el destinatario, que es el chico, y no en cómo cuido los recursos. Y sobre todo porque en la teoría la educación no es un servicio que le compete al Estado municipal, pero que de todas formas en nuestra ciudad desde hace muchos años es un servicio que brinda el municipio. Sí, desde el gobierno nacional que trasladó el problema educativo a la provincia, digamos. Gobierno de Menem. Claro, fue una gran carga para las provincias el hacerse cargo de una educación y sobre todo dispersar las decisiones, porque uno no puede hacer una política educativa para una provincia o Entre Ríos y diferente a la de Santa Fe, tendría que ser la misma. No debería. Poder se puede todo en este tema. Exacto. Y bueno, entonces vos decís, bueno, ¿cómo resuelvo el tema educativo? Y si no puede ir desprendido el tema alimentario. Hoy muchos chicos van a la escuela a comer. Sí. O sea, el principal objetivo de la asistencia de muchos de los chicos, niños y niñas es recibir la comida y después recibir la educación. Se ha invertido a veces
Se ha invertido. la prioridad. Y eso como país Tristemente. es tremendo, tremendo, porque además el restablecer el orden lleva muchos años. Esto no se da vuelta de un mes para el otro. Walter, no queríamos pasar por alto en esta coyuntura de elecciones, tener estos datos de nuestra ciudad a través del estudio que vienen realizando. Te agradecemos por la presencia y seguiremos en contacto para conocer más de esta realidad de nuestra ciudad. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes por la difusión, que para nosotros es muy importante también que los medios se hagan eco y que podamos transmitir esta información que nos lleva mucho tiempo realizar y que la brindamos con la mejor buena voluntad para todos los partidos políticos, para todos los medios, de una manera totalmente filantrópica, que es sin ánimo de ganar dinero, sino que se conozca y se tomen decisiones políticas basadas en datos. Walter, muchas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Pasaba Walter Magri, uno de los integrantes del Instituto de Investigación Económica Social, dependiente del SECOM. Nosotros terminamos el programa, nos quedamos sin tiempo y será hasta la próxima semana. Así es, gracias, hasta el próximo programa. Adiós, gracias.